grande la letra para que lo puedan visualizar. Bueno, si ustedes leyeron los tipos de variables, el tema es muy importante porque de eso, de esos temas vamos a empezar a trabajar ya con más continuidad. Aquí, por ejemplo, recuerden ustedes cuando dice que se declaran variables globales y variables locales. Cuando hablamos de variables globales, quiere decir que podemos utilizar esa variable en cualquier parte del código. Recuerden, todo esto que vemos acá es un pseudocódigo. Quiere decir que esa variable se va a ocupar en cualquier momento. Por ejemplo, acá tenemos estas dos variables y acá ocupamos esta primera variable y esta segunda variable. ¿Qué es una variable? Si se preguntan, una variable, háganse la idea que es un casillero. La memoria RAM es como un casillero de huevo. Ustedes donde ubican cada huevito es un espacio de memoria, ¿sí? Cuando ustedes crean, por ejemplo, suma pares, háganse la idea que ustedes están escribiendo sobre un huequito y lo almacenan como si fuera una especie de blanquillo de huevo. Pero todo eso depende de la capacidad. Por ejemplo, si tu variable va a almacenar megabytes, pues lógicamente va a requerir de muchos huequitos que ocupa ese casillero de huevo. Una variable ocupa 512 bytes de espacio de memoria, ¿sí? Entonces, si yo quiero utilizar un megabyte, necesito de 1024 bytes. Por lo tanto, voy a ocupar dos espacios de casillero de huevo. Y así sucesivamente, dependerá mucho de cuánto pese la información que va a almacenar esta variable, ¿sí? Bueno, si gustan, en la otra clase lo verificamos con detalle, también podemos saber eso. Lo único que no se puede saber es cómo es que internamente en la memoria lo va almacenando. Que claro, se puede, pero tenemos que usar otros temas más complejos que se llaman punteros, ¿sí? Pero por ahora, pues de una forma analógica, vamos a pensar que son casilleros de huevo y por cada blanquillo, por cada huevito, va a ocupar un espacio en memoria. Y este caso lo vamos a relacionar con las variables. Bueno, aquí también recuerden que es muy importante declarar qué tipo de dato va a almacenar esa variable, ¿sí? Aquí tenemos tipos reales, que son datos que se almacenan en formato decimal. Vamos a esperar quién es. Ok. Buenos días, Jimena. Bueno, como comentaba, aquí están las variables globales. Ahora me van a preguntar ustedes por qué usted declaró en la línea 6 la i asignándole un valor de 0. Bueno, hay variables globales que solamente se especifican con el tipo de dato y ya internamente el propio programa le asigna un valor inicial de 0. Hay ocasiones en que el programa le asigna información basura. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no siempre le va a asignar un valor 0. Le puede asignar un valor cualquiera. Por eso es muy importante cuando se declara una variable, también se debe de inicializar, ¿sí? ¿Qué es la palabra o el término inicializar? El término inicializar quiere decir que le vamos a dar un valor a esa variable al momento de declarar, ¿sí? En este caso tengo aquí mi variable i y a través de esta flecha guión medio le estoy asignando un valor de 0. Mi variable está declarada y además está inicializada con un valor de 0. Así se debe de comprender o de escribir. Y por lo tanto,
aquí ya nosotros tenemos la declaración de todas las variables que vamos a utilizar durante el proceso de ejecución de nuestro pseudocódigo. Bueno, este pseudocódigo lo que va a realizar es primero solicitar cuántos números queremos leer. Una vez que nosotros le indiquemos cuántos números vamos a leer, va a identificar si ese número que estamos introduciendo a través del teclado es par o impar. Si es par, se va a almacenar en una variable acumulador para los números pares. En caso de ser impar, se almacena en otra variable acumulador de impares. Ustedes ya leyeron que los tipos de datos y tipos de variables son muy importantes para cuando se diseña un pseudocódigo. En este caso, aquí viene en la línea 8 el mensaje que vamos a tener que cumplir. Nos dice, ingresa el total de números a evaluar. Aquí nosotros vamos a ingresar en formato entero. Acuérdense que n total aquí está declarado como entero. Vamos a decir 3, 4, 8, 9, 10, no sé. Y por cada número vamos a tener primero que cumplir esta condición. Preguntamos en la línea 11, mientras i, acuérdense que i por ahora vale 0. Mientras 0 sea menor que n total dependerá de cuántos números queramos evaluar. Si decimos que sean 5 números, entonces aquí se pregunta, mientras 0 sea menor que 5, ok, se cumple esta condición, vamos a evaluar todo lo que aquí viene, ¿sí? Y dentro de esta condicional, mientras nos solicita un número, ¿sí? Si se dan cuenta, acá hay un mensaje, pero a la vez hay una concatenación, ¿sí? Acá, ¿qué es una concatenación? Es tomar el espacio que ocupa la memoria y lo vamos a invocar en esta variable. ¿Qué quiere decir? Aquí va a aparecer lo siguiente: ingresa el número, espacio, aquí el número por ahora, la letra i tiene un valor de 0. Entonces dice acá, ingresa el número 0 a evaluar, ¿sí? Y ya nosotros vamos a ingresar en este caso el número, ¿sí? Posteriormente evaluamos a través de una condicional si lo siguiente: si número por 102, estamos hablando de que vamos a calcular el residuo de la variable número. Si en el residuo de esa variable número es igual con 0, quiere decir que es un número par. Por lo tanto, aquí, si ustedes leyeron tipos de variables, esta es una variable variable acumulador. Entonces, por ahora la variable acumulador tiene valor 0. Nuevamente se repite 0 más la variable num. En este caso, dependerá del número que se haya ingresado desde el teclado y se va a almacenar en esta variable que se llama suma pares. En caso de que no se cumpla esta condición que tenemos acá, recuerden que hay un caso contrario, en este caso es el si no, y se suman esos números a la variable suma impares. En este caso se repite el mismo proceso de la parte superior, pero cuando no se cumple esta condición.
Y acá hay una variable de incremento. ¿Qué es una variable de incremento? Una variable de incremento es una variable que mientras se cumpla cierta condición se va a iterar. ¿Qué es una iteración? Pues es una repetición consecutiva de esa variable. En este caso estamos inicializando la variable i con un valor de 0. Entonces aquí i vale 0 y después le vamos a sumar 1 para que ahora la variable i valga 1. Y preguntamos nuevamente acá, 1 es menor que, en este caso si es 5, entonces aquí lógicamente se cumple la condición y se repite todo el proceso interno. Posteriormente se incrementa i, que tiene el valor de 1 más 1, por lo tanto i vale 2. Nuevamente comparamos, 2 es menor que 5. Lógicamente que si se cumple la condición, se ejecute toda esta parte del código. Posteriormente se incrementa nuevamente i más 1. En este caso tenía 2 más 1 se vuelve 3. Regresamos y aquí comprobamos si 3 es menor que 5. Se cumple la condición, se hace toda la evaluación de esta parte del código y nuevamente tenemos i más 1. Preguntamos, 3 más 1 es 4. 4 es menor que 5. Lógicamente sí, se cumple esta condición, se ejecuta todo esto y posteriormente 4 más 1 es 5. 5 es menor que 5. Ya no se cumple esta condición y por lo tanto se le da el nombre de que esta expresión ya no se va a evaluar y nos vamos a pasar a la parte final, que es esta parte del código. Vamos a mostrar cuántos o cuál fue el valor total que se almacenó en suma pares y cuál fue el valor total que se almacenó en suma impares, ¿sí? A ver, vamos a plantear, Ricardo. Bueno, vamos a llevarlo a la práctica, vamos a evaluar si en realidad lo que estamos planteando se cumple. Para eso aquí recuerden ustedes, hay un icono y hay unos piececitos para evaluar paso a paso. Entonces acá presionamos este botoncito y se dan cuenta ustedes, va línea por línea la ejecución de la instrucción. En este caso ya se ejecutó toda esta parte, también ya se mostró este mensaje y nos está pidiendo el total de números a evaluar, en este caso la variable n total. Vamos a ingresar el número 5 y posteriormente se evalúa la variable i. Aquí la variable i vale 0 y acá la variable n total vale 5 con relación al valor que ingresamos en esta variable. Este sería el primer número a evaluar. Si se dan cuenta, aquí aparece este mensaje: ingresa el número, la variable i que está concatenada, que en este momento vale 0, a evaluar. Entonces aquí aparece el mensaje de ingresa el número 0 a evaluar. Estamos hablando de la posición que está ocupando ese número. Ahora me está solicitando el valor de ese número, ¿sí? Y es lo que tengo que ingresar en esta parte. Esta cosita que parpadea tiene un nombre, se llama PROM, ¿sí? Ok, entonces aquí vamos a ingresar el número 10. De antemano sabemos que el número 10 es número par, pero vamos a verificar si en realidad
si cumple esa condición. Si se dan cuenta, aquí se evaluó esa variable. ¿Sí? 10% 2 es igual con 0, quiere decir que es un número par. Por lo tanto, esta variable de suma pares ya almacenó el número que aquí le pasamos. Por lo tanto, suma pares ya lleva un valor de 10. ¿Sí? Ok. Y como ya se cumplió esta condición, se pasa a esta línea. Y esta línea, recuerden que la variable i vale 0, pero ahorita le vamos a agregar un 1, por lo tanto i va a valer 1. Ok. Y nuevamente aquí se evaluó esta condición. 1 es menor que 5, lógicamente que sí. Ahora nos manda el siguiente mensaje. Ingresa el número ahora y recuerden que ya no vale 0, vale 1. Por lo tanto, el número 1 a evaluar. Vamos a leer el segundo número. En este caso vamos a ingresar un número impar. Vamos a darle el valor de 5. Y si se dan cuenta, ahora no se cumplió esta condición. ¿Sí? Por lo tanto, la variable o el valor 5 se almacenó en la variable acumulador suma impares. Por lo tanto, la variable suma pares lleva 10 y suma impares lleva 5. Nuevamente, acá ya se incrementa el valor de i, ya no vale 1, ahora va a valer 2. Preguntamos acá, 2 es menor que 5, por lo tanto sí. Ahora vamos a ingresar el número 2 a evaluar. Ingresamos un valor de 7. Nuevamente 7 es un número impar, por lo tanto va a guardarse en la variable suma impares. ¿Sí? Se incrementa el valor de i. Hace rato valía 2, ahora i vale 3. 3 es menor que 5. Ok. Ya se cumple esta condición. Ahora nos está solicitando el número, en este caso, que vamos a evaluar. En este caso vamos a poner el número 8. 8. Y acá nosotros ya cumplimos con ingresar el valor en la variable acumulador de suma pares. Se incrementó a 4 nuestra variable, entonces aquí se cumple la condición y se nos solicita el siguiente número. En este caso vamos a ingresar un número 12. Se acumula en suma pares y esta variable acá ya no se cumplió porque ya se había llegado al valor de 5. Por lo tanto 5 no es menor que 5. Ya no se cumple esta condición. Finaliza el mientras y se ejecuta estas dos partes de los mensajes con la concatenación del valor de estas variables, de estas dos variables que aparecen aquí y acá. ¿Sí? Por lo tanto me dice que el total de suma pares es 30 y el total de suma impares es 12. ¿Sí? Bueno, ¿qué van a realizar el día de hoy? Van a tratar de pasar este pseudocódigo al lenguaje de programación de JavaScript. ¿Sí? Ya por ahí tienen un ejercicio anterior, este sería su segundo ejercicio. Si tienen alguna duda sobre la actividad
pueden comentar. No sé si ya les haya salido el ejercicio anterior, sino para realizarlo y que ustedes también puedan minimizar ahora sí la dificultad de la realización de las actividades. ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes?